No te desconectes. En breve, Ella, Él, con la conducción de Marisol Ferreiros, todos los lunes a las 8:30 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. No te desconectes. En breve, Ella, Él, con la conducción de Marisol Ferreiros, todos los lunes a las 8:30 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¿Cómo están, amigas, amigos? Yo soy Marisol Ferreiros y estamos aquí en una nueva edición, un nuevo programa de Ella, Él, el programa para hombres y mujeres que buscan la felicidad. Estoy segurísima que la felicidad existe, que es un estado al que podemos acceder si lo creemos así y si trabajamos, obviamente. Como todos los lunes estamos aquí y vamos a conversar y recibir experiencias, recibir herramientas, recibir tips. Y hoy tenemos un programa súper especial. Nuestra invitada es Edurne Belmont y ella es coach ontológica. Vamos a hablar del perdón radical y bueno, de toda la forma esta radical en la que podemos vivir nuestra vida plenamente. Quiero agradecer aquí a Miraflores TV Digital, quien como todos los lunes nos recibe esta casa linda en la que estamos ya hace muchos años, una casa con mucha experiencia de comunicación desde 1935. Estoy ahí con Jazz, que está apoyándonos hace un ratito en un en vivo chiquito que hicimos. Ella salió, normalmente escuchan su voz, pero ahí la pueden ver. Y estoy también con José Gregorio, que es parte del equipo de Ella, Él, y que nos apoya en toda la parte de difusión y también de contenidos y motivación y etcétera, etcétera. Estamos todos aprendiendo. Quiero agradecer al Círculo de Brujas, ese taller para mujeres donde nosotras podemos soltar lo que ya no necesitamos en este momento, poder liberarnos de esas anclas que no nos permiten avanzar y ser felices, exactamente, porque al final de cuentas ese es el fin del juego, el juego que hemos venido a vivir y que se llama vida. Agradecer también a Marimar, que tiene unos hilos rojos para papá muy bonitos. Pueden entrar a la página de Facebook Mar y Mar. Jazz va a poner por ahí alguna información. Ahora estoy viendo que estás poniendo Círculo de Brujas, muy bien. Bueno, y también tenemos, quiero hablarles del proyecto Ella, Él. Ya hemos venido conversando, lo vamos a hablar después con José en el en vivo que hacemos todos los lunes a las 10 de la noche. Si ustedes lo quieren ver o lo quieren compartir, vamos a hablar de lo que significa el proyecto Ella, Él para las personas que quieran construir su negocio acompañadas a través de personas que conocen de marketing, que conocen de meditación, que conocen de coach. Así que quienes quieran hacer un poquito más de dinero o quieran ayudar en casa o quieran hacer algo más desde la casa, comuníquense al correo ellaelprograma@gmail.com o al WhatsApp 999-708347. Bueno, sin más, vamos a hablar también de un concurso que tenemos, donde hay una botella de pisco Ferreiros que va a ser regalada para el papá, para el Día del Padre, y tenemos unos talleres de los que vamos a hablar también después, ¿no, José? Pero ahora
vamos con nuestra invitada. Edurne Belmont, como ya lo dije, ella es coach ontológica. Ella está trabajando hace 5 años, está certificada para trabajar el perdón radical y es parte de esta escuela de Radical Living, ¿verdad? Sí, de Radical Living, del Instituto de Radical Living. Tuve un entrenamiento justo con Colin Tipping, que es el fundador del Instituto del Perdón Radical. Y es el escritor del libro famoso, ¿no es cierto? Claro, él se le creó el método del perdón radical. Entonces tuve el entrenamiento con él, intensivo aquí en Lima. Ya. ¿Y cómo fue que te llamó la atención entrar por este camino? Porque esta es una herramienta que no solamente yo, sino muchos oyentes intuyen que es importantísima el tema del perdón y que sea perdón radical además. Bueno, ya hace algunos años inicié un camino como que de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Deseaba conocer más de mí, encontrarme en realidad. Así es. Y inicié haciendo una formación, ¿no? Una formación en el Instituto HANA, de sanación energética, y ahí es donde me empezaron a llamar todos estos temas, pero en realidad leí el libro del perdón radical y fue una información muy valiosa para mí, y al yo usar la información en mí es que decidí que quería compartirla con otras personas, ¿no? Y ahí también encontré de alguna manera como que una vocación, como que un propósito de poder contribuir, ¿no?, a las vidas de los demás. Así es. Compartiendo esta información que, si bien a mí me sirvió tanto, yo estoy segura que muchas personas también se han beneficiado alrededor del mundo, porque el perdón radical ya tiene mucho tiempo y está en todo el mundo, ¿no? Pero yo siento que el perdón está en las bases de la construcción de nuestra vida. No es algo que yo conozca mucho, tengo una cierta idea de mi trabajo personal. Siento que pedir perdón, perdonar, mejor así, perdonar, pedir perdón y perdonarte es como las escalas, y perdonarte es lo más difícil. No sé, ese es mi sentir, no sé. Yo creo que hay que empezar en saber qué es lo que conocemos como el perdón, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el perdón desde un punto de vista, y desde una perspectiva, que es que alguien nos hizo algún daño. Claro. Y yo, si alguien me hizo daño, yo estoy en una posición superior a aquel malvado, aquel maldito, maldita que me hizo daño. Yo soy la víctima, exacto. Y la otra persona es el victimario, la victimaria, alguien que me hizo daño. Desde ahí creo que es donde, o el por qué el perdón, como nosotros lo conocemos, es tan difícil de conseguir, ¿no? Porque muchas personas piensan, yo nunca podría perdonar, dependiendo de lo que a uno le haya pasado, ¿no?, lo que haya ocurrido en la vida. Yo eso no lo podría perdonar nunca. Pero es que está en lo que conocemos como perdón. Entonces, si es que pensamos que alguien nos hizo algún daño, siempre estamos tratando como que de balancear dos fuerzas, ¿no? Te quiero perdonar, sé todos los beneficios que me va a traer el perdón, pero también está mi necesidad de condenar al otro para, ¿no?, de alguna manera yo engancharme en una historia de víctima. Y al tratar de balancear estas dos fuerzas es que no se consigue el objetivo, porque siempre va a ganar el deseo de condenar. Así suene muy fuerte, pero es el deseo de juzgar, el deseo de criticar, que es el ego. Y el deseo además de, en algún punto, ser superior a otra persona, ¿no es cierto? Porque si tú me tienes que perdonar a mí desde lo que nosotros conocemos como perdón, yo voy a mirarte así, esperando y suplicando ese momento, y tú, claro, en algún punto hay la necesidad de ser superior a los demás, ¿no? Y quizás no responsabilizarnos de nuestra propia vida, porque al final, al no responsabilizarnos, todo lo que nosotros no queremos ver en nosotros mismos, lo vemos en los demás. Es más fácil ver todos nuestros errores en el otro, ser nosotros la víctima. Y es más bien algo difícil responsabilizarse y decir los errores, o sea,
lo que yo veo en el otro, en realidad lo tengo yo mismo, claro, y es mío. Claro, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Por eso es que proyectamos, claro, ¿no? Todo a los demás. Claro, claro. Es más fácil ver, porque así podemos juzgar y ponernos en la posición de, digamos, de superioridad desde nuestro ego. Es mucho más difícil, pero mucho más práctico, rentable, operativo, que podamos cambiar la mirada y mirar lo que no me gusta del otro como el espejo, para yo tener una referencia de por dónde es que tiene que ir mi trabajo, ¿no es cierto? Es mucho más operativo hacerlo de esa manera. Es que nosotros somos seres relacionales, entonces necesitamos del otro para podernos ver, ¿no? A través de nuestras relaciones es lo que nosotros podemos ver dónde están las cosas que tenemos que trabajar. No lo puedo ver si es que yo soy simplemente una isla. Me tengo que ver relacionando con el otro para que el otro me refleje eso que yo necesito ver en mí. Claro. ¿No? Entonces es ahí donde parte también el perdón radical, utilizar al otro para poderme ver yo, porque al final ese es el objetivo, claro, es lo único que podemos controlar. Nosotros, así como respiramos, y si no respiráramos no estaríamos vivos, ¿no? Pero no sabemos respirar. Así de necesario es el perdón, por lo tanto deberíamos aprender a perdonar, como, digamos, como tú nos lo vienes a conversar ahora. Es que nos llenamos de resentimientos, de odios, de rabia, de todas estas emociones que venimos cargando de alguna manera inconscientemente desde que somos niños, claro, ¿no? Que algo nos ocurrió y más o menos desde los 0 a los 7 años es que nosotros obtenemos todas las creencias que tenemos, no solo de nosotros mismos, sino de los demás y de la vida en general. Entonces, es estas creencias que van a mandar cómo nosotros vamos a ver el mundo, porque nosotros no vemos una realidad, interpretamos una realidad. O sea, la realidad que estamos viendo en ese momento, las dos, es totalmente diferente. Y todas, claro, hay una realidad. Estamos juntas aquí, estamos en una conversación, sin embargo nuestras realidades, o sea, son dos realidades desde el punto de vista de cada uno. Claro, y hay una realidad por cada ser humano en este planeta, o sea, no hay nadie que vea el mundo de la misma manera. Pero yo creo que sí es importante poder soltar todas esas emociones, todas esas creencias limitantes que de alguna manera mandan nuestra vida y que inconscientemente están creando nuestra realidad. Entonces, el perdón radical lo que te permite es poder transformar todas estas creencias, ¿no? Y soltar todas estas emociones, trabajarlas, ¿no? De alguna manera convertir algo que podría haber sido pues como un odio, un resentimiento, una rabia, quizás transformarlo en aceptación y en agradecimiento. Claro. ¿No? Y que no sean estas emociones que estén mandando nuestra vida. Claro. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo llevo dentro es lo que yo voy a tener fuera. O sea, claro, como es adentro, es afuera. Así es. Vamos a ir a un pequeño corte, unos instantes, y regresamos en segunditos. No te desconectes. En breve, Ella, Él, con la conducción de Marisol Ferreiros, todos los lunes a las 8:30 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Bueno, pequeño problema técnico resuelto, estamos de nuevo con ustedes, estoy con Edurne Belmont hablando del perdón radical. Yo soy Marisol Ferreiros, este es Ella, Él, el programa para hombres y mujeres que buscan la felicidad aquí en Miraflores TV Digital. Hablábamos entonces
de la necesidad del perdón. O sea, realmente salud, vida, están, digamos, totalmente relacionadas. Claro, el perdón tiene muchos beneficios, o sea, sí, nos trae mayor felicidad, mayor paz, vivimos con mayor libertad, también nos trae mayor energía, porque nosotros absorbemos la energía del universo, pero ¿qué pasa? Siempre estamos tratando de utilizar esa energía, en vez de utilizarla en el momento presente, la estamos tratando de utilizar en tapar nuestras historias, o sea, esas historias de alguna manera que nos ocurrieron, tratarlas de esconder, ¿no? No las queremos ver. Y si no, también utilizando nuestra energía en el futuro, en el qué pasará. Claro, y ahí no estamos utilizando la energía en vivir el momento presente. Entonces, de alguna manera, el perdón nos trae todos esos beneficios. O sea, creo que todo el mundo tiene claro todos los beneficios que trae el perdón, y inclusive en la salud, ¿no? Porque se dice que las enfermedades tienen mucho que ver con nuestro estado emocional. Así es. Pienso en varias cosas mientras conversamos, Edurne, y recuerdo, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II, que sorprendió después de que esta persona le disparó, intentó matarlo. Él lo buscó. ¿Y qué pasó ahí? Porque nosotros estamos pensando que eso lo puede hacer un santo, pero intuyo que desde el perdón radical esto o nos puede convertir a todos en santos, o esto puede llegar a todas las personas que necesiten soltar algo importante, tan importante como algo que puede haber impactado en tu vida al punto de sentir que te mataron, aunque sigas viviendo, ¿no? Que te dañaron tanto, y que no te buscaste de alguna manera, porque yo creo que cuando el tema es de a dos, es más fácil involucrarte y decir, bueno, para bailar tango se necesitan dos. Entonces, tú me agredes, pero ¿cuál es mi parte en esto? Y me hago cargo de mi parte. Pero si pensamos, por ejemplo, en una situación como la del Papa, o pensamos en un niño o una niña que no tienen la capacidad ni los recursos, y que necesitan perdonar al papá, a la mamá por la ausencia, por la falta de amor o por lo que fuera. O sea, estamos hablando de dos situaciones diferentes. Una que es un poquito de igual a igual y otra que no, porque no estoy involucrada en este tango. No había tango de por medio si hablamos de un niño o si hablamos de un homicidio, ¿no? Háblanos un poquito. Bueno, cualquier interacción entre dos personas demanda al otro, ¿no? Ya. Pero sí, o sea, yo creo que el perdón tradicional, como nosotros lo vemos, pensamos que es solo para personas extraordinarias, como el Papa. Bueno, o sea, pensamos que solo alguien como él puede llegar a perdonar, pero en realidad, si nosotros vemos el perdón desde el punto de vista radical, ya cambiamos de perspectiva en realidad, porque ya no vemos como que algo que nos hizo daño, o sea, o alguien nos hizo daño, sino ya empezamos a ver como que muchas veces nos ocurren cosas en la vida que después de un tiempo nos damos cuenta que eso hizo que nosotros creciéramos como personas. No en un punto de vista quizás ni material ni nada, pero sí como personas. Como seres humanos. Como seres humanos, o sea, algo trajo que nosotros crecemos. Entonces, lo que el perdón radical te dice es que no solo algo de lo que nos pasa es para nuestro crecimiento espiritual, sino todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. ¿Hablamos de las cosas dolorosas o también de las cosas alegres? En realidad, todo lo que nos pasa en la vida es nuestro camino espiritual, porque al final todos estamos en un camino espiritual. Claro. ¿no? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Todos estamos en un camino, así nos demos cuenta o no. Entonces, lo que el perdón radical te dice es: todo lo que nos ocurre en la vida es para nuestro crecimiento espiritual. No solo eso, sino que nuestro ser superior atrae esas circunstancias y esas situaciones difíciles por las que hemos vivido para nuestro crecimiento, ¿no? Para que nosotros evolucionemos. Entonces, al final, si yo veo el perdón desde ese punto de vista,
si yo veo que todo lo que me pasa es para mi crecimiento espiritual, entonces nada malo me ha pasado. Claro. Y si nada malo me ha pasado, no hay nada que yo tenga que perdonar. Entonces, lo radical está en que no hay nada que perdonar, porque nadie me ha hecho nada malo. Me han hecho lo que yo necesitaba vivir. El perdón radical quizás va hasta más allá. Antes de venir a este mundo, como almas, hemos hemos hecho el contrato de almas de que nos vamos a hacer vivir o pasar por esas situaciones para los dos poder aprender, evolucionar, ¿no? Y al final, bueno, ahí está. Y si no hay nada que perdonar, en realidad podríamos decir que el perdón radical es para todos. Porque si bien es cierto, el perdón tradicional puede tomar años, porque al final el tiempo suaviza todo, ¿no? Claro, el tiempo suaviza todo, sin embargo, o sea, pueden pasar, qué sé yo, 20 años en los que dos personas tuvieron un problema y ya te olvidas, ya no piensas, sin embargo, te vuelves a cruzar con esa persona y ¡pum!, se abre otra vez. Y no necesariamente te tienes que cruzar con esa persona. No necesariamente, exacto. Porque muchas veces, o sea, nosotros tenemos un encuentro con una persona, algo pasa y en realidad no estamos viviendo solamente lo que nos pasa con esa persona. Es algo que ya venimos repitiendo. O sea, la vida te da como situaciones para que uno evolucione, para que uno crezca. Ya de nosotros depende cómo miramos esa situación y evolucionamos, o simplemente pensamos que separándonos de esa persona, haciendo a un lado de esa persona, ya solucioné el problema. Así es. ¿Y qué pasa? Las situaciones se nos repiten. ¿Y cuántas veces hemos vivido eso? Y cada vez más grandes, cada vez más dolorosas, ¿no? Cada vez más agudas, como para ver si de una vez nos damos cuenta. Es como que la vida nos estuviera diciendo, ¿ya aprendiste? No, todavía no. Ok, mira, a ver si ahora te das cuenta. No, todavía no. A ver, ¡pa! ¿No? Y entonces terminamos... como pa' bruto. Pero al final es eso. Y entonces el perdón radical es para todos. No es para solo personas extraordinarias. Es simplemente un cambio de perspectiva. Lo que nos pide el perdón radical. No... Es ver la vida desde otra manera, porque si yo lo he estado viendo desde mi historia de víctima, ¿qué me ha estado trayendo eso? Resentimiento, odio. Y eso no es que no implique dolor, porque dolor hay, ¿no es cierto? O sea, si has vivido un abandono, si has vivido un abuso, si has vivido, o sea, un engaño, o sea, creo que la reacción humana en principio es el dolor que eso te genera, claro, o sea, te baja la autoestima, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa, ¿no? Pero en el proceso es que está el perdón, ¿no? O sea, o hay un perdón tan radical que puede ser así. Si yo logro cambiar mi perspectiva de las cosas, puedo ir trabajando el tema. En algunos casos sí, puede ser inmediato, en otros casos quizás pueda tomar un tiempo, pero la idea es que yo empiece a transformar ese hecho, esa situación, que no significa que no vaya a sentir las emociones, porque al revés, es necesario que yo las sienta. O sea, yo me debo permitir sentir las emociones para poderlas sanar. No se sana lo que no se siente. Claro, entonces si tú haces como que no pasa nada, como que no pasó nada, no, sí, todo, o sea, y pongo mi cara de mujer superpoderosa y me la creo, no sé cuánto tiempo me puede durar. O sea, esto puede generar... Nosotros cargamos con una serie de creencias, claro, ¿no? Algunas muy arraigadas. Y entonces estas creencias es lo que nos da lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos viviendo. O sea, son esas creencias. Entonces hay que transformar, o sea, hay que darnos cuenta que esas creencias en realidad son falsas, ¿no? Entonces el perdón radical en realidad te da un método para poder transformar cualquier agravio en aceptación y en agradecimiento, pero no simplemente diciendo acá no pasó nada, no, yo voy a pasar por el sentir las emociones, pero yo no me quiero sentir en la rabia, no me quiero quedar ahí, no me quiero quedar la víctima siempre, sino que quiero trascender, quiero evolucionar, ¿no? Y eso me va
llevando ese método a través de los 5 pasos, porque el perdón radical tiene 5 pasos, yo puedo lograr transformar. Y al final es agradecimiento a la persona que me hizo vivir eso, porque gracias a lo que yo he vivido es que me puedo dar cuenta de algo que había que trabajar en mí, y aceptación porque entrego, o sea, le entrego a Dios lo que pueda seguir pasando. O sea, ya lo que pasó es perfecto. Claro. No perfecto, quizás lindo, maravilloso, claro, y precioso, claro, pero perfecto en que al final vivimos en un universo con intención, ¿no? No, claro, en un universo que es un caos, sino, claro, que todo tiene quizás un plan divino, pero nosotros con nuestros 5 sentidos somos incapaces de ver ese, claro, plan más allá. Claro, claro. Pero el perdón radical te dice, bueno, ¿y por qué no? O sea, lo único que nos pide es estar dispuestos, claro, a que quizás hay un plan divino y quizás las cosas son así. O sea, pero en vez de quedarme como víctima, ¿por qué no? Trato de aprender el perdón radical y por último fingir hasta lograrlo. Claro. ¿No? Y solo nos pide la disposición de poder atravesar a través de los 5 pasos. Yo sé que esto, o sea, entrar en ese camino del perdón radical, digamos, además de leer, de enterarte, tú vienes dando estos cursos, estos talleres de perdón radical ya hace varios años, y bueno, de hecho es como te encontré porque vi un anuncio de un taller que vas a hacer, ¿no? No, ya lo has hecho, sí, ha sido, bueno, lo ibas a hacer en el momento que te encontré. Y no sé si podemos hablar un poquito de esos 5 pasos. ¿Nos podrías resumir esos pasos? Sí, todas las herramientas del perdón radical, porque al final el mismo Colin Tipping decía, ¿no? Yo no inventé nada, o sea, yo simplemente puse varios conceptos juntos y él lo que creó fue esta herramienta, por lo menos la herramienta principal, que es la plantilla del perdón radical. Pero de ahí creó otra serie de herramientas. Todas las herramientas nos llevan a través de esos 5 pasos. Lo bueno es que toda esta teoría, a través de estas herramientas, es más fácil darse cuenta. Es más fácil irlos trabajando. Eso es lo que me gusta también, de darle la opción a las personas de tener una forma de hacerlo, no de todo, bueno, ahora agarra tu teoría y ve cómo arreglas tu vida, sino es a través de estos 5 pasos. El primer paso es contar la historia, ¿no? Es ahí en donde uno empieza en realidad a movilizar la energía, porque al contar la historia empezamos quizás también a darnos la oportunidad también de ese segundo paso que es sentir las emociones, claro, ¿no? Yo ya empiezo y cuento la historia, pero desde el punto de vista de víctima, porque ese es el punto inicial donde yo, claro, estoy. O sea, el punto de partida. Claro, mi punto de partida es desde víctima, porque, claro, ahí nos vamos todos. O sea, alguien nos hace algo y de frente, claro, nos vamos hasta el punto de vista de víctima, ¿no? Entonces, el contar la historia en ese primer paso es desde ahí, desde la víctima, ¿no? Eso nos lleva al segundo paso, que es el sentir las emociones. Ahí nos permitimos sentir lo que sea que venga, porque a veces quizás yo estoy tratando de hacer, no sé, esta herramienta la estoy tratando de hacer con alguien muy querido, puede ser mi mamá o mi papá, claro, y empiezo a sentir, por ejemplo, quizás rabia, odio, y digo, ¿cómo es posible que yo pueda sentir esto a mi madre o a mi padre? Pero es que debo de dejar que eso salga, claro, ¿no? Igual lo voy a transformar, ¿no? Yo no me quiero quedar ahí, pero si es que eso sale, es que yo estoy ahí, ¿no? Entonces, sentir las emociones es el segundo paso, que debo permitírmelo. El tercer paso es esto, colapsar la historia. ¿Qué es colapsar la historia? Todos tenemos historias que se dividen en hechos e interpretaciones. Al final, la historia es un hecho que al final lo puede probar con cualquier persona, pero la gran mayoría de la energía que carga una historia son nuestras interpretaciones. Todas estas creencias que tenemos de lo que somos nosotros, de nuestras creencias sobre los demás, sobre la vida, y todo esto manda esta historia y le suma a esta historia una energía negativa.
Claro. Entonces, algo que podría ser un hecho, que es digamos, una bolita de nieve, un copito de nieve, se vuelve una bola de nieve. Claro. Por todo esto que nosotros le vamos claro, añadiendo. Y cada vez es, o sea, en lugar de soltarlo, el volverlo a contar, el revivirlo desde el papel de víctima, hace que esa bola de nieve realmente sea... y ahí me doy cuenta cuáles son mis creencias, porque en base a lo que yo he interpretado, o sea, el hecho puede ser algo muy fácil, ¿no? Claro. O sea, mi papá me abandonó cuando yo tenía 2 años. Claro. Ese es el hecho, mi papá se fue de la casa, pero se fue por mi culpa, mi papá no me quería, todo el mundo me abandona, nadie me quiere, nadie me va a querer, todo eso es lo que nosotros le sumamos. Por eso es que encuentro siempre hombres iguales, ¿no? Y esas creencias que yo obtuve de ese simple hecho es lo que va a mandar en mi vida. ¿Qué va a pasar? Que la vida que yo voy a ver va a ser esa. Una vida donde no se puede confiar en nadie, en donde tengo que tener mucho cuidado, en donde la historia ya la conozco porque termina en un abandono. Si tengo una pareja, voy a pensar que mi pareja me va a abandonar. Claro, vas a estar pensando, ¿y cuándo se va? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que efectivamente yo voy a atraer personas que me van a decir, efectivamente, tu creencia es real. Y yo voy a decir, por supuesto, y voy a seguir viviendo. Entonces, a través de esas interpretaciones que yo puedo sacar de la historia, me puedo dar cuenta de lo que son mis creencias. Entonces, hasta ahí voy los 3 primeros pasos, que pueden también ser trabajados en el perdón tradicional. El 4.º paso ya viene a ser lo que es el perdón radical, que es después de colapsar la historia, ahí lo que voy a hacer es, espérate, se me ha ido. Voy a reenmarcar la historia. O sea, mi historia, la que yo me cuento, es la de víctima. Pero al reenmarcar, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar lo de la víctima, ¿no? Y lo que voy a hacer es cambiar la perspectiva de mi historia, quitarle todas esas interpretaciones y dar otra historia. Entonces, ahí viene lo del perdón radical, que esto que me ha ocurrido es para que yo crezca espiritualmente, que mi alma y el alma de la otra persona ya habían quedado anteriormente, antes de venir aquí, para que yo pueda crecer. O sea, yo necesitaba pasar por esto. Entonces, de alguna manera yo no borro el hecho, porque yo no puedo borrar lo que me ocurrió en el pasado, pero lo que sí puedo hacer es resignificar eso que me ha ocurrido, ya no contármelo desde el punto de vista de víctima, sino... Y en ese punto, en ese 4.º paso, ya sientes el alivio, o todavía falta pasar por el 5.º. No, porque yo ya voy sintiendo el alivio a medida que voy pasando por los pasos, porque ya la energía se empezó a mover cuando yo empecé a contar la historia. Al mover las emociones que quizás estaban de alguna manera congeladas en alguna parte de mi cuerpo, yo voy a empezarlas a mover. Al colapsar la historia me doy cuenta de que mis creencias han mandado esa historia. Y que tenía que ser así, es la profecía, ¿cómo es? La autocumplida. Exacto. ¿No? Entonces, de alguna manera, cuando ya yo agarro el hecho, pero ya le quité un poco la energía negativa, porque si yo veo que mis creencias han mandado eso, de alguna manera al colapsarlo, yo quiero decir, estos son creencias que no son reales. Yo no puedo probar que mi papá me abandonó porque no me quería. O sea, eso yo lo he interpretado, pero eso no lo puedo probar ni yo ni nadie. Todo eso es mis creencias. Nadie me quiere y nadie me va a querer, también mis propias interpretaciones. Entonces, el 4.º paso ya es, me doy cuenta de esas creencias que han mandado mi historia y de alguna manera resignifico ese hecho, ya no tanto la historia con toda esta energía negativa, porque ya se la he empezado a borrar. Ya ha empezado esta bola de nieve a de alguna manera colapsarla. Entonces, cuando yo resignifico, sí, en realidad ahí es donde se siente
un alivio, ya. La paz, porque Claro. me doy cuenta de que, ok, o sea, en realidad todo esto era algo que yo tenía que pasar, y cuando empiezo a ver mi vida, porque a través de la herramienta yo también puedo ver que no me ha ocurrido solo este hecho, sino a través de mi vida veo que hay cosas que se han ido repitiendo, Claro. que de alguna manera yo repito los mismos hechos. O sea, puede ser que, no sé, si te han estafado, no es la primera vez que te estafan, relaciones fallidas, no sé, o sea, distintas cosas, pero que uno se da cuenta que sí hay como un cierto orden, porque las cosas se van repitiendo. Claro. Entonces ahí me doy cuenta de que en el fondo voy a resignificar Claro. esto, ¿no? Jazz nos está pidiendo otro corte. ¿Qué pasa, Jazz? Venimos en unos instantes. No te desconectes. En breve, Ella, Él, con la conducción de Marisol Fernández.